Un giro completamente inesperado acaba de ocurrir en la vida de Tuna. Alex estaba de pie en medio de una habitación oscura con una luz tenue que iluminaba solo una pequeña parte, su rostro lleno de tensión. Tuna, con los ojos llenos de confusión, apretó la mano de su hijo Henry, como si temiera que algo pudiera suceder. La ex-suegra, una mujer poderosa y fría, apareció con una sonrisa llena de intenciones ocultas. «Voy a recuperar a Henry», dijo su voz llena de determinación. Pero Alex no titubeó, sus ojos ardían con la voluntad de proteger. ¿Podrá él evitar el complot de ella? ¿Qué hará Tuna cuando todo se ponga tan tenso? De repente, los oscuros secretos comienzan a revelarse, y en solo un minuto, todo cambiará. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un detalle de esta historia llena de emoción. Acompáñanos en el viaje emocional de Tuna, Alex y Henry, donde las relaciones familiares, el amor y los secretos se entrelazan en cada momento. La ex-suegra se sentaba sola en una habitación vacía. La luz tenue de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro arrugado, sus ojos reflejaban una preocupación constante. Desde que supo que su hija Tuna y su nieto Henry vivían con un hombre llamado Alex, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. El miedo constante la asaltaba como una pesadilla que la rodeaba, dejándola sin poder dormir, sin paz. «No puedo permitir que vivan juntos», murmuró con una voz rasposa llena de determinación. «Mi nieto no puede crecer en una familia como esa». Se quedó allí rígida, pero dentro de ella una llama de ira comenzaba a arder. Sus ojos brillaban como una antorcha en la oscuridad. De repente se levantó, giró y clavó su mirada fría en la ventana, como si buscara una salida, una forma de cambiar su destino. Sentía ira e incertidumbre, pero también una firme determinación apoderándose de su mente. No quedaba tiempo para dudas, así que se dirigió a un rincón de la casa, tomó su vieja moto que usaba todos los días. Su corazón estaba pesado, pero solo tenía un pensamiento en su mente: esta noche debo ir. Tengo que traer a mi nieto de vuelta. Todo debe terminar esta noche. Esas palabras resonaban como un juramento, repitiéndose una y otra vez en su cabeza, mientras la moto avanzaba por la carretera desierta. Pero, ¿qué la esperaba por delante? ¿Cómo vivían realmente Tuna y Alex? ¿Y tendría ella el valor de enfrentar la dolorosa verdad que esta acción revelaría? Ella ya había tomado su decisión, nada podría detenerla. Pero, ¿qué la esperaba por delante? ¿Cómo vivían Tuna y Alex? ¿Y tendría ella el coraje de enfrentar la verdad que lo cambiaría todo? Tuna estaba sentada en la habitación, cada pensamiento pesado le impedía concentrarse. Todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, dejando solo la ansiedad que no dejaba de consumir su mente. De repente una voz fría y desafiante resonó desde fuera de la puerta. «Tuna», la llamada fue como un cuchillo afilado, lo que la hizo sobresaltarse. Se levantó rápidamente pensando que debía hacer algo urgente. La puerta se abrió y en ese momento todo parecía detenerse. La ex-suegra estaba allí con una mirada fría y decidida. Tuna no podía creer lo que veía. «¿Por qué has venido?», exclamó su voz ahogada, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Una sensación inquietante la invadió. La ex-suegra no parecía sorprendida por la frialdad de Tuna. Su rostro estaba rígido, pero su mirada no se rendía. «He venido a ver a mi hija y a mi nieto». Al escuchar esto, el rostro de Tuna se puso pálido. Solo pudo sentir cómo la ira se acumulaba en su pecho. «Vete, aquí no hay ningún nieto tuyo», respondió las palabras saliendo entre dientes, con las manos apretadas, sintiendo como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Pero la ex-suegra no retrocedió. Se mantenía firme como una roca, con la mirada fija en Tuna. «Tuna, no puedes echarme así. Solo quiero ver a mi nieto. Tengo derecho a verlo».
Las palabras de la ex-suegra fueron como flechas tocando la vieja herida que Tuna había tratado de ocultar. La habitación se llenó de silencio pesado, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Tuna sintió que no podía respirar la ira y el dolor se agolpaban en su pecho, pero no podía permitirse ser débil. La ex-suegra seguía allí como un desafío que no podía rechazar. ¿Qué sucederá después? ¿Podrá Tuna mantener su decisión o encontrará la ex-suegra alguna manera de cambiarlo todo? Todas las preguntas siguen sin respuesta, pero una cosa es segura, este enfrentamiento no será nada fácil. Tuna permaneció en silencio un momento, sus pensamientos torturándola. Suspira y finalmente decide hablar su voz impaciente. Te dejaré verla, pero solo eso. No esperes que haga nada más. La ex-suegra miró a Tuna y sus ojos brillaron como si hubiera estado esperando este momento. Asintió con la cabeza, su rostro lleno de alegría, y siguió a Tuna dentro de la casa. Tuna sostenía a su hijo Henry en brazos, sintiendo una inquietud que no la dejaba. Apenas entraron, la ex-suegra vio al niño y sus ojos destellaron con codicia. Sus manos temblorosas se extendieron como si quisiera tocar al bebé. Tuna, al ver esto, avanzó inmediatamente bloqueando el paso con una mirada fría. No tienes permiso para tocar a mi hijo. La ex-suegra no cedió, sus ojos se llenaron de determinación. Dio un paso hacia adelante, sus manos seguían extendiéndose hacia Henry. Tuna sostuvo al niño con fuerza en brazos, su voz firme sin concesiones. Ya te lo dije, vete, solo te dejé verlo nada más. La ex-suegra permaneció allí con rabia y frustración en su corazón. Miró a Tuna, sus ojos llenos de odio, pero no podía hacer nada más. Finalmente bajó la cabeza, dio la vuelta y comenzó a marcharse murmurando algo que nadie pudo oír. Algún día recuperaré a mi nieto. Tuna se quedó quieta, su corazón apretado por la amenaza implícita en las palabras de la ex-suegra. Miró cómo se alejaba, luego volvió a abrazar a Henry con fuerza. Pero la calma nunca llegó. Al ver la figura de la ex-suegra desvanecerse a lo lejos, una extraña duda comenzó a apoderarse de su mente. ¿Realmente vino solo a ver a su hijo? ¿O había algo más detrás de su visita? Esa pregunta la perseguía y una sensación vaga de miedo comenzó a invadirla. ¿Acaso la ex-suegra estaba esperando una oportunidad para destruir la vida que tenía ahora? ¿O había algo aún más oscuro esperándola en el futuro? Alex acababa de llegar a casa agotado después de un largo día, pero al pasar por la puerta no pudo evitar notar la mirada distante de Tuna. Se acercó, sonrió suavemente y dijo: «Hoy vamos a salir. He pensado en algunos lugares interesantes». Tuna permaneció en silencio un momento, como si sus ojos estuvieran perdidos en otro mundo. Suspira y finalmente responde con una voz algo extraña: «Hoy estoy un poco cansada, mejor lo dejamos para otro día». Alex la mira con una expresión de preocupación, pero también curiosidad. Percibe la diferencia en su tono, como si algo no estuviera bien. ¿Cansada o pasó algo? Dime, no tienes que esconderlo de mí. Tuna dudó sin saber por dónde empezar. Sentía que la tensión en su interior ya no podía ser ocultada. Finalmente respira hondo y mira a Alex a los ojos. «Hoy, mi ex-suegra vino. Dijo que venía a visitarme a mí y a mi hijo, pero…» Se quedó callada por un momento sin saber cómo continuar. Desde que la ex-suegra apareció, una sensación vaga de miedo había invadido a Tuna. No solo temía lo que ella pudiera hacer, sino también lo que podría traer consigo. ¿Podría ella encontrar la manera de cambiar la situación, o incluso recuperar el derecho de ser la abuela de Henry? Alex escuchaba atentamente sin apartar la mirada de Tuna. Sabía que la aparición de la ex-suegra no era simplemente una visita casual. Percibió la ansiedad en la voz de Tuna, pero trató de contener su propia preocupación. Entonces hizo algo, o solo vino y se fue.
Tuna respondió lentamente con cada palabra como si la estuviera reteniendo en su garganta. Quería tocar a Henry, pero no se lo permití. Luego murmuró algo y se fue. No sé qué hacer, pero siento que no vino solo a visitarnos. Alex se quedó pensativo por un momento mirando a Tuna como si intentara comprender mejor lo que sentía. Se acercó, le puso una mano suavemente sobre el hombro, tratando de darle algo de consuelo. No te preocupes, vamos a enfrentar todo esto juntos. Ella no podrá hacer nada si estamos firmes. Tuna miró los ojos decididos de Alex, sintiendo un poco de alivio, pero la preocupación en su pecho no desapareció. Sabía que la ex-suegra no se rendiría tan fácilmente. Estaba segura de que si se quedaba de brazos cruzados, nada cambiaría. Tendría que encontrar una manera de enfrentarse a lo que le esperaba. Mientras Tuna seguía pensando, Alex habló con una voz grave y decidida. Mañana nos encontraremos con ella. Si quiere ver a Henry, entonces decidiremos si permitimos que lo haga. No dejes que esto te agote más, enfrentaremos todo juntos. Tuna levantó la mirada hacia él, sintiendo como si una nueva brisa hubiera soplado en su mente. Aunque todo aún no estaba claro, al menos sabía que no tendría que enfrentarse a esto sola. ¿Podría la ex-suegra romper la paz que tenían o encontraría Tuna la forma de proteger a su pequeña familia de todo esto? Esta historia apenas comenzaba y quién sabe, tal vez aún haya secretos escondidos en algún lugar detrás de todo esto. Chúng ta có thể thất bại, có thể nó cử, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cùng đi. Em không sợ khó khăn, em chỉ sợ mất anh. Lời nói ấy vang vọng như một sợi dây cuối cùng níu giữ trái tim của Di. Anh bối rối, nội tâm thành xé dữ dội, ước đi hay ở lại. Lựa chọn ấy giờ không chỉ liên quan đến ước mơ mà còn là tình yêu, là một lời hứa chưa từng phai. Không gian như động, ánh mắt vừa sớm hắt qua khung cửa, chiếu lên hai khuôn mặt, một quyết liệt đau đớn. Liệu Uzi sẽ tiếp tục ra đi, chấp nhận đánh đổi tất cả những con đường trước, hay anh sẽ ở lại bên Tử Tiêu để cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối diện với mọi dông bão?